El libro de Andrés me pasa como a él. Lo que pasa es que yo tengo la maldición de la poesía, que eso sí que es ruinoso, mucho más que lo de editar libros de toros. Y sin embargo, el primer libro de poesía que publico yo, Iván de Albarracín, me lo presenta Andrés. O sea que nos conocemos desde que yo llego aquí a Madrid en el 81. Pero no se oye. A ver, eso de que no se me oiga es un problema, ¿eh? Como se corra la voz. La historia en Teruel, donde yo he nacido, en mi pueblo, los toros, no solamente hay toros en todos los pueblos, por pequeños que sean, es que además allí van trashumantes las ganaderías bravas. Y tanto en el Pinar de mi pueblo como en Checa, en Chequilla, ahí son zonas donde vienen de La Mancha y de Jaén siempre toros bravos. El otro día encontró mi hermana más bien, una foto mía que yo debo tener 12 o 13 años, en el Pinar de mi pueblo, con mi prima Toni, que era la prima mayor de las 5 hijas que tuvo mi tío Augusto, todas hijas, 5. Y estoy yo de pantalón corto y detrás están los toros en el monte, pero a no más de 10 metros, o sea, pero en el monte se decía, y era un error, el monte no, los toros no embisten, que no embisten, salvo que embistan, claro. Bueno, pero quiero decir que desde niño en Teruel, que es la única provincia española que tiene un toro en el escudo, que se supone que, bueno, se cuenta la leyenda y algo habría, que un día, cuando estaba en el cerco de Teruel para conquistar Teruel, el rey que comandaba las tropas, Teruel como siempre la tomaron, la destomaron, es una cosa que viene de toda la vida. Decía Jiménez Caballero que los de Teruel no vivimos, estamos en una trasvida. Cuando hay una guerra civil, enseguida se divide la provincia en dos y se ponen a luchar hasta que acaba esa guerra. Al acabarse nos volvemos debajo de tierra, que es nuestro sitio, nos conservamos bien y a esperar la siguiente guerra en que otra vez Teruel es el centro, el que domina Teruel, domina el Mediterráneo y aquello nos gusta la pelea y tal. Eso es exagerado, como tantas cosas del genial GC, que era un genio. Pero a mí de niño lo que me daban miedo los toros y empezaron a llegar por televisión además. Entonces en televisión ya no me daba miedo. Pero en la plaza de mi pueblo, mi padre, que era alcalde, tenía la costumbre, porque ahí hay que ser alcalde y parecerlo. Entonces, el despejo de la plaza, para que no estuviera algún borracho y saliera un toro así desmandado, y estaba allí, en el balcón del ayuntamiento, papá, ay, que si se escapa el toro, y siempre me han dado miedo sueños de toros. Tengo 2 sueños recurrentes. Uno, que va a pasar algo, pero no sé muy bien, algo tal. Y otro, que he aceptado, además, creo que sales a menudo en el sueño, que he aceptado torear en una corrida benéfica, pues para una cosa verdaderamente dramática, enfermos de Lela o algo así, contando con no torear, naturalmente, yo no toreo nunca, ni Dios lo permita, pero claro, se van haciendo, la cosa la vas dejando, se va acercando, total, que un día estoy vistiéndome de luces y voy a ir a la plaza, bueno, pues en la plaza me voy a poner enfermo antes, no sé qué pasa, no me pongo enfermo. Y claro, pues claro, ya estás allí y estás en el burladero haciendo así y que voy a decir, no sé, voy a ver qué digo y en ese momento, pum, se abre el portal y sale el toro y ahí acaba el sueño. Yo agradecido respiro. Porque el miedo a la muerte que el toro naturalmente tiene que suscitar y que el que más lo vive es el torero, es digamos, el reflejo básico de nuestro cerebro reptiliano, que tiene 2 movimientos, ataque y huida. O sea, nunca quedarse. Eso es lo milagroso del torero, que quiere atacar, quiere huir y sin embargo se tiene que quedar. Y yo recuerdo también en mi pueblo, estuvo Victoriano Valencia, toreando una vez, Victoriano Roger Valencia, como decían. Y ya de mayor, los toros no acababa yo de verlos claro. Los veía, me gustaban, iba al entierro, pero no me convencían. Y luego lo entendí el porqué, lo entendí en la maestranza y en las ventas, que es el orden. O sea, un arte vale cuando tiene un orden. Cuando alguien, digamos, imagina a partir de un orden. Y el orden clásico lo tiene que conocer. Y si puede, trascender. Y si no puede trascenderlo, cumplirlo a rajatabla. No todos inventan cosas. Pero en los toreros sí se da. Y se da mucho. A lo mejor hay un segundo en la tarde, pero un segundo, en que consigue un pase, uno. Y ese pase te vale toda la tarde. Y eso es por lo que acerca precisamente los toros a la poesía, por lo que tiene tanto mérito el libro de Andrés, porque en la mitad, por lo menos, de las páginas ves
lo que tiene la poesía de, digamos, de mágico, igual que los toros, que es la iluminación. O sea, la gente va a la plaza a ver algo, a que se le aparezca la Virgen, se decía antes, ¿no? Que se le aparezca el toreo. Y el toreo a veces te lo hace un peón, a veces, yo recuerdo que escribí una vez un artículo sobre el torero gordo. A mí me encantaban, ¿te acuerdas de estos banderilleros gordos? Uno era Alfonso Ordóñez, y entonces tenían un don, que es que, y además yo me quedaba atónito cuando los veía, que es que empezaban a rodar. Y era realmente una peonza, no era suerte de banderillas, no, era una peonza, pues estaban gordos, y el toro se quedaba así, ¡bum! Bueno, total, que entonces yo voy dejando de ir, solo fui una vez a los toros, a la plaza, y vi el paseillo de Miguel Pero Padre, 5 Villas. No he visto gente sembrar con el estilo de Miguel Pero Padre, 5 Villas, o sea, iba así y decía un vecino mío, de los que son bastante fuertes de carácter, dice, este llega allí y vuelve con el tractor, ¿eh? Y era así, porque era un torero muy recio y tal, que murió, que es el colmo del prosaísmo, en un accidente de 600 en la carretera Huesca-Zaragoza. Pobre Miguel Pero Padre. Y donde realmente empecé a ir sistemáticamente a los toros fue en Barcelona. Y como empezaba ya la guerra contra España, pues yo todos los domingos a los toros, a la Monumental. Había bastantes toros, entonces era una afición más benigna. Me endilgaba las crónicas de Joaquín Vidal en El País, hasta que ya una vez en País y viendo las mismas corridas, una cosa es lo que había pasado en la plaza y otra la pieza literaria que hacía Joaquín Vidal, que no tenía absolutamente nada que ver. Y yo recuerdo también que cuando llego aquí a Madrid, conozco a Andrés, entonces llega Pedro J., me coge de jefe de opinión de Diario 16, y en ese momento empiezan a escribir de toros. Nos sacamos el abono, hemos estado 20 años, Ausi, Andrés y yo, 20 años. 20 años, todas las tardes de San Isidro prácticamente íbamos. Y allí aprendí a hacer una cosa lo más difícil del mundo por mi carácter y por los toros, esperar. Esperar. ¿Cómo esperar? Pues sí, porque a lo mejor al final, en un ayo por bajo, cuando ya tal, le sale un doblón perfecto y ya con eso te vas a dormir. Y empezamos a escribir crítica de toros, la hacíamos a la limón. Un día escribía Andrés, un día yo, y a veces hasta escribíamos en romance, en verso, en prosa. Y se habían puesto a escribir también, porque cuando sacamos el abono solo había 1/3 de abonos, 2/3 se podían elegir en las ventas. Bueno, ahora tienes que comprárselo por millones de dólares a un mexicano medio abono. Entonces estaba vacía realmente. Empieza a escribir Javier Pradera, que era muy aficionado. Pradera me presenta a Bergamín, que es el que se inventa, yo creo que es uno de los mayores tomaduras de pelo del toro, que es Rafael de Paula, con un libro que, salvo el título, que es muy bonito, La música callada del toreo, pero es todo falso. Era un gran poeta y una de las personas más malas que yo he conocido, Bergamín. Sale en el libro y es verdad, y es un tipo de aupa. Pero lo de los toros lo veía también como un rito religioso, que lo es en sus orígenes, lo es. Eso de entender un rito sacrificial y que el sacrificar a un becerro, a una oveja, a un cabrito o a un toro es realmente difícil, es que no es despreciar al toro, es todo lo contrario, es conferirle un aspecto sagrado cuyo sacrificio además revierte en toda la comunidad que asiste al rito. Esto, claro, es un poco difícil de entender en estos tiempos donde no se sabe leer y escribir, ya no se va a la iglesia, los curas no se saben el dogma, en vez de predicar te comentan la actualidad, eso lo hago yo, en latín, a ser posible, nada, no hay manera. Pero cuando empezamos a ir a la plaza era asombroso, porque es que estaba media plaza vacía, pero se iba llenando. En esos años que vuelve Antoñete, por 6ª o 7ª vez, Manolo Vázquez también, con el cartuchito de pescado, y todo eso, yo a Barcelona iba porque sí, igual que me iba a las gasolineras a comprar el himno de la Legión y las canciones de coplas y estas cosas, esa gentuza y tal. Bueno, pero en Madrid es donde empiezo a ver la característica básica, que solo he visto igual en La Maestranza y alguna más, pero como en Madrid, Sevilla es más benigno al público, pero sin embargo sí atiende mucho al rito, que es también fundamental en los toros. Y es el orden racional que exige saber lidiar. Tú no puedes torear si no sabes lidiar.
Yo estoy repitiendo todo lo que he aprendido en todas estas décadas con Andrés. Y eso es difícil de ver porque, sobre todo ahora, la gente es muy repentista. La gente quiere entrar y salir. Le da a la tecla y la descarga de dopamina, pero a los 3 minutos ya es mucho tirar. Todos los cortes que hacemos y que sacamos a veces de los libros, más de 5 minutos no los sigue la gente. Que es una cosa dramática, porque antes hubo un estudio de la Coca-Cola que decía que más o menos la capacidad de atención ilimitada en el cine, por ejemplo, para un anuncio eran de 18 minutos. Mucho me parece, pues los americanos se sentaban y veían la publicidad. Viéndola de ahora, yo huiría al primer minuto, pero bueno. Y entonces, en esa plaza se produce el fenómeno de lo que era entonces aquel 7 con el ensabanado. O sea, los personajes que había en torno a los toros, teníamos un crítico taurino, Navalón, madre mía. Cuando no venía un marido o una mujer a asesinar al crítico taurino, casi siempre con argumentos, no sé si con razón, pero con argumentos, me acuerdo el último título que puso, que ahí es cuando ya Juan Tomás lo echó, que se llamaba Campano Torerito Mentiroso. Tú le dices ahora eso, delito de odio. Bueno, pero eso pasaba en aquel diario 16, que era un disparate. Pero la verdad es que hubo un crecimiento por gente bastante al margen del mundo de los toros que lo puso otra vez de moda, porque es que en ABC siempre ha habido. En El País se cargaron el boxeo, pero mantuvieron los toros. Y en Diario 16, bueno, pues El País tenía 2, nosotros 4, porque buenos éramos. Y lo pasábamos realmente muy bien. Yo tuve un problema también. Había un tío en el 7 que cuando, esa cosa que siempre fuera de cacho, perfilero, tal y cual, que tocaba el pito. Y entonces yo hice una columna allí que se llamaba El Hijo Pito. Y el Hijo Pito me estuvo 2 años amenazando de muerte de las maneras más tremendas, etc. Pero esos años son los de la recuperación de los toros y se hace precisamente por la vuelta a las reglas. Ahora que quieren hacer mamarrachadas, como sabe que un toro salga en pijama y cosas así, hombre, vamos a ver, los toros tienen un orden. O lo haces o no lo haces. Si no matas al toro, pues no mata al torero tampoco y por lo tanto la fiesta nada. Te vas al campo y te tomas una tortilla. Pero eso, el aprender que los toros son ante todo un código que tienes que aprender, igual que el escultor tiene que saber esculpir. Luego se inventa algo, pero primero la técnica. Y eso lo he aprendido con Andrés, porque además teníamos enfrente a Marcial. Nosotros estamos en la delantera de grada del 2 y justo enfrente han estado varios toreros y estaban allí. Es verdad que es el sitio donde mejor se ven las querencias, los terrenos. Y tienes que adivinar la estocada, porque no está la tele. Pero si has visto muchos toros, tú ya sabes la que está, por cómo cae ya desprendida, pero ligeramente, pero desprendida. Y está desprendida. Y recuerdo también de niño, cuando empiezan a transmitir las corridas por televisión, que por supuesto todo el mundo de mi pueblo se iba a ver la corrida, que lo hacía Maribí Romero además, y que luego hizo también la serie de toros que tenía ella cuando la dirigió ella con Manolo Molés. Era extraordinaria, pero extraordinaria. Y además con criterio, con buen humor. Manolo Molés, además, mira qué cosas no le habremos dicho a Manolo Molés, yo le he dicho de todo. Una vez hice una página y le tenía afecto, pero es que no podía resistirlo, una página en la que entrevistaba Manolo a un torero que tomaba la Alternativa en Madrid. Y entonces Manolo era como hacen ahora los periodistas deportivos, que le cuentan el partido al futbolista. Y entonces decía, bueno, chiquito de ajonjolí. El primer toro regular, ¿no? Porque el primer toro tenía su aquel, ¿no? Y está el chaval así. Tenía su aquel, porque claro, tú lo trasteas primero por el derecho. Es que no acabas de verlo. Pruebas con el izquierdo. Parece que va a embestir, pero enseguida te hace el rechazo, es que te hace un chafán y tú ahí otra vez vuelves al derecho, ¿no? Y claro, en ese momento es muy difícil saber qué va a pasar del toro, ¿no? Porque claro, los toros son muy difíciles, esta ganadería es muy encastada. ¿No crees? Y decía el otro, sí. Y otra pregunta así. Y cuando llegamos a los toros, como es buena gente, y en los toros hay siempre un humor, aunque sea negro, dice, bueno, no me han hecho la mejor crítica en mi vida, no me lo han hecho mejor. Había un nivel de seriedad en el tratamiento de los toros extraordinario. Y entonces era Lozano Sevilla el que hacía las transmisiones y era la época de
Puerta, Camino y el Viti. Y recuerdo, porque es la primera vez que yo decía, esto en mi pueblo no pasa, y en Teruel tampoco, que es que le dan al Viti unas de espadas, pero de un tamaño como de 1,5 metros, y da la vuelta al ruedo con el haz de espadas. Y yo, ¿qué cosas pasan en los toros? Y había unas cerillas entonces que tenían cada suerte de toros en cajas de cerillas, que se vendían en el estanco. Y es que era realmente, está muy bien explicado, era todo muy correcto. Pero ¿qué es lo que pasa en Madrid? En Madrid es un fenómeno extraño. Llegan los socialistas con dinero y se van a los toros, aquellos socialistas. Porque eran de Bilbao, en Bilbao hay mucha afición, eran de Madrid, en Madrid hay mucha afición, eran del sur, hay mucha afición. Y hay un momento, que es el que estamos viviendo, en que la suerte de los toros es la suerte de España, y como van contra España, van contra los toros. Y no hay ninguna otra explicación. Ha sucedido en Barcelona, donde, como repites a menudo, Balañá podría hacer corridas. No se atreve porque es un cobarde, porque no tiene y porque no hay retén social que lo apoye. Pero es así, han tirado la toalla, como en tantos aspectos de España. Yo recuerdo también en esos años que viajamos por aquello de comentar los toros, en ese resurgir que fue muy poderoso, estábamos viendo en el puerto a Rafael de Paula. Es el boicot de la oposición. Estaba allí, veíos en los toros como Rafael de Paula daba tanto la paliza a Manolo Arroyo, que era el editor de Bergamín y tal, y venga la música callada. Digo, la música lo que quiera, pero el toreo no lo ve por ningún lado. Bueno, y entonces torea a Rafael de Paula y dio una Verónica. No estuvo mal, pero una Verónica. Y a la salida vemos que hay una lechera de la Policía Nacional. Habíamos salido antes para coger la carretera y no coger el atasco en el puerto, y vemos que llega un señor de luces, la policía lo coge, le da la vuelta, lo esposa y con el capote de paseo bajo el brazo se lo lleva. Y es que había contratado a un señor para matar a su señora. Era una gitana imponente, un tío de un bingo. Y entonces se me ocurre, y esa es otra de las reyertas taurinas, hice la crónica de aquella corrida, porque ya que estás en Cambio 16, y Gallego y Rey, que eran los que ilustraban la doble página, sacan al torero, Paula, y detrás, en lugar del escote, del estoque simulado, lleva una navaja cabritera de este tamaño. Bueno, ¿cómo se puso Manolo Arroyo? Casi nos echan a todos de la casa. Era un ambiente apasionado y, sin embargo, civilizado. Lo de ahora es la negación de la civilización. No es que seas de José y Juan, es que no puedes ser de los toros. O sea que es una enmienda a la totalidad, absoluta. Y además ellos saben muy bien de lo que quieren. Los que no se enteran nunca de nada son los taurinos. Que eso lo has tenido que pasar y se ve continuamente. Me vas a decir que entre todos los taurinos de España no son para organizar un partido que jorobe a los verdes estos y los ponga rojos. Pues claro, no se les ocurre. Son incapaces de una acción concertada, de pagar para que las televisiones den en abierto los toros. No, es la mezquina miseria de cada día, que ya es menos que el día anterior y es más que el día siguiente. No hay manera. Y todo eso pues nos sirve a Andrés y a mí para, con o sin Ausi, que nos mira como diciendo, qué repetidos sois, hijos, qué repetidos. Pero es verdad que en los toros se ve muy bien, porque tienes que esperar mucho rato, y de 6 toros, a lo mejor hay uno bueno de verdad, pues tienes que hablar. ¿Y de qué vas a hablar más que de España en los toros? Un día trae a Andrés a Carmen Martín Gaite, que hacía muchos años que no iba a los toros porque siempre había ido con su padre, y se había muerto, y desde que había muerto su padre no había ido. Y Andrés pues consigue que vaya. Se sienta ahí entre los dos, y cuando llega al paseillo y empieza, pues no sé si era pues a lo mejor el Gato Montés o no sé cuál, un paseillo, cuando ya empieza en la curva, entonces Carmiña saca la cabeza, saca medio cuerpo fuera y dice, ¡viva España! ¡Viva España! Y todos se vuelven, ¡bien, bien señora, muy bien! Y tal. Eso fue exactamente así. Y ha habido siempre esa conciencia de que estamos viviendo los últimos años de los toros. Pero lo malo es que ahora estamos viendo casi el final de la afición. Salvo que también hay una juventud que viene un poco por el lado frívolo, que bebe en los toros, cosa que no está muy bien, bebe mucho, quiero decir, y hacen selfies. O sea, si estás en los toros, no los grabes. Y si lo grabas, vete a casa, o espera por la noche, o lo que sea. Pero hay una sensación siempre de crepúsculo que es especialmente bonita en las ventas. Cuando estuve en ABC,
Entonces hacía la columna al lado de la de Capmany. Y un San Isidro me había aprendido ya la afición, por culpa de Andrés, de tal manera que decía, esta columna se traslada a las ventas mientras dure San Isidro. ¿Cómo se puso Vicente Zavala padre? ¿Qué quiere echarme? Digo, ¿pero cómo te voy a querer echar si estoy en la política, que es el escaparate con los toros? Además, yo no entro en si la ganadería es buena o mala, de toros sabes tú, pero no, y todos los días se le quejaba a Andrés. Y era, por alguna razón, esa temporada vimos cosas, la muerte del campeño, ahí en la plaza. Manili asustando al toro. O sea, es que pasó, es que lo vimos. O sea, sale un toro así y de pronto se asoma Manili, que daba un susto al miedo, pero de verdad, y el toro inmediatamente se fue para atrás, pero tremendo. Total, aquello quedó muy, muy entretenido. Y teníamos de vecino un señor maravilloso, que se acordará perfectamente Ausi, porque al empezar cada San Isidro traía una cajita de caramelos La Violeta. Este hombre jamás aplaudió en todos los años que estuvimos con él, jamás, excepto una vez que Antoñete había cortado las 2 orejas y entonces al pasar hacía así. Allí los gestos es como mucho, era cuando daban la vuelta al ruedo, que no se le había regalado unos petardos o que el presidente no tocaba y tal. Pero esa sensación de que estamos viviendo a lo mejor la última faena, en el fondo es la que el torero está viviendo. Y hicimos Andrés y yo, por lo que decía Vieito antes, unos capítulos de una serie que hizo Pilar Miró. La Pilar Miró y un día me dice, oye, yo no te puedo encargar nada político porque no me dejan, pero yo quiero que hagas algo en la televisión, si no me da vergüenza, tal. ¿Quieres hacer algo de toros? Digo, hombre, pues sí. Pues muy bien. Y Andrés cogió al Litri. ¿Fuiste tú a la del Litri? ¿O era otro? Bueno, Domingo Ortega. Bueno, pues hay uno que fue al Litri. Y el Litri era un gran cocinero y hacía unas paellas sensacionales. Y era la burocracia de televisión tal que como lo habían comido tan bien, dijeron, pues no se ha grabado. Y tuvieron que volver otra semana a comer la paella del Litri. Yo me voy y llevo a Gabinete Caligari para hablar de Belmonte. Y tenía 12 escoltas de grupos de trabajo, etcétera. Y digo, necesito una foto de Belmonte. Una foto de Belmonte. Eso no va a poder ser. ¿Cómo que no va a poder ser? En documentación. Sí, es por eso. Es que en documentación, claro, pues no va a poder ser. Pues son las 12 de la mañana, ¿cómo no va a poder ser? Como no podía ser, porque había 12 y 2 de los sindicatos, no sé qué pasaba, acabé pagando un taxi para que fuera por el tomo segundo del Cosío, que es donde está lo de Belmonte, para sacar lo de Belmonte. Y ahí Capea, que comento con él, su última faena. Y dice, ¿por qué vuelve a los toros? Dice, por el miedo que pasa. Dice, no hay nada comparable, ni drogas, ni sexo, ni nada, al placer que sientes cuando ves rodar al toro que te ha podido matar y que te lo ha hecho pasar fatal. No hay nada comparable con eso. He vuelto por el miedo que he pasado. Y por terminar, yo creo que esto que tienen los toros y la poesía es la espera del milagro que no puede pasar, pero pasa. Eso lo estudia muy bien Gómez de la Serna. Un día hay un detalle de algo, pues un atardecer, y de pronto ¡plap!, hay una iluminación que da sentido trascendente a la vida. Es casi budista, porque la iluminación puede ser, yo qué sé, una señora mayor que se levanta muy pita y se pone a andar. Anda, la vida. Eso en los toros se produce con más frecuencia que en ningún sitio, porque es una situación de tal tensión, porque ahí el sacrificado te puede sacrificar, que es tremenda. Y una de las cosas que mejor hace Andrés, que es muy minucioso, es lo que ha hecho en este libro, de dar una ficha de autores. Yo a la mitad, sobre todo los nuevos, no los conocía. Los conozco de nombre, pero no los sigo. Los clásicos sí. Y es verdaderamente asombroso cómo entra al detalle, se sabe la vida, lo explica sin alaraca, sin hacer la poesía para los poetas. Y hace este libro muy valioso, que es el gemelo del otro, del arte del toreo, que publicó Andrés recientemente. Porque es ahí, como en el libro de Toros y Cultura, cuando ves que toda la historia de España es una reseña de toros. Toda. Desde la poesía épica al romancero que viene después, que para mí es la clave del ser de España, pues está en el romancero y en los toros, porque solo los tiene España. No hay una fiesta como los toros y no hay una poesía como la del romancero. Y tenemos los mejores poetas de la historia de España y en parte de la humanidad
siempre fascinados por el saber popular de la poesía anónima. Eso es extraordinario. Y en los toros da igual que sea uno rico, pobre y tal, hay gente que ve los toros y gente que no los ve. Y el respeto a los toros. Y la falta de respeto que lo tengo yo al reloj. O sea, esto no puede ser, Andrés. Enhorabuena, de verdad, a la editorial, porque además es una edición excelente, excelente, está muy bien hecha. Enhorabuena, Vieto, porque tienes al mejor crítico taurino del mundo. Y yo me felicito también de que después de tantos años sigamos siendo amigos. Así que he visto que Morante ha vuelto. No se ha ido nunca, pero vamos a ver lo que aguantamos, como diría Andrés. Muchas gracias.